Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema polémico. Bueno, creo que todos los temas de los que platicamos pueden ser polémicos, que es la justicia. Precisamente para ello, como siempre, vamos a platicar Ana Paola y yo. Bienvenida, Ana Paola. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí interesante y polémico, dices, este tema, que yo creo que muchas personas desde hace que existió la humanidad, a lo mejor han estado hablando acerca de ello y cuáles son las situaciones de justicia, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de justicia y vamos a hablar al respecto de qué es justicia, es innecesaria la justicia, desde dónde surgió la justicia, existe la justicia o no, o para quién funciona o para quién no, inclusive, ¿no? Es un tema contradictorio, filosófico, que a lo mejor puede ser hasta utópico y que no sabemos hasta qué punto existe o no existe o para quién existe. Y además, ¿por qué la justicia es ciega? ¿Quién le quitó la vista? ¿Qué pasó? Entonces, hay una situación ahí de muchos temas, hay también creo que hay personas, tal cual hay una carrera al respecto de las leyes, de cómo se organizan las personas, y creo que también tendríamos que empezar como a definir un poco más el concepto de justicia porque podemos conceptualizar muchas cosas, existe la justicia social, existe la justicia del individuo, existe la justicia eh, hasta, no sé, religiosa, ¿no? Porque hay un concepto más espiritual también al respecto de la justicia. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que existe la justicia y cómo lo vamos a llevar a cabo en esta plática, ¿no? ¿Qué dices al respecto de la justicia? En una situación de psicológica, ¿hay un término similar a la justicia? ¿Cómo lo maneja la psicología? Bueno, la psicología lo que intenta es dilucidar cómo las formas de pensar de los seres humanos se traducen en acciones y Ujú, cómo estas formas de pensar también generan emociones y la ujú, forma de gestionar esas emociones. Lo que vemos cotidianamente en el consultorio es que la gran mayoría de las personas confían en que existe algún tipo de justicia, que esa justicia puede ser dada por la parte del Estado, es decir, confían en que las leyes les harán justicia, y cuando esto no ocurre, la mayoría de las personas confían en que hay un poder superior que puede ser llamado Dios, el universo, la naturaleza o también el karma, que de alguna manera les generará una situación de justicia ok. ante dificultades que están atravesando, que juzgan como injustas. Entonces, en el ámbito psicológico se vería esto como creencias personales y a partir de ello se trata de ayudarles a que encuentren cierta paz y tranquilidad a partir de sus propias creencias. No se busca dentro del ámbito del consultorio el tratar de imponerles una perspectiva diferente a la que ya traen, sino justo a partir de la idea que traen, siempre y cuando no les genere algo negativo o les invite a hacerse daño o hacerle daños a terceros, lo que se busca es que conserven esas ideas y logren cierta tranquilidad. ¿Cómo ves? Es interesante, es como lo que dice Benito Juárez, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Y también eso era como el concepto de justicia. Mientras yo me sienta bien conmigo y las acciones que esté tomando me parezcan las correctas y no involucren a la otra, entonces ya sería una justicia por ambos individuos, ¿no? A lo mejor podría hacerse así, ¿no? Entonces, Sí, y lo que buscamos, perdón, perdón. perdón, no, no, adelante. No, lo que buscamos dentro del ámbito terapéutico, bueno, hay distintos modelos, hay modelos un poco más directivos y hay otros modelos un poco más enfocados a la escucha. Lo que a mí en lo particular me gusta es tratar de que la gente, a partir de las creencias que tiene, logra encontrar cierta paz y tranquilidad y sosiego en las situaciones. En muchas ocasiones sí se comparten como otras perspectivas, a Mm, partir de las cuales se llegan a nuevas conclusiones. Sin embargo, siempre se busca que sea la persona la que llegue a esas nuevas conclusiones, más que una imposición del terapeuta o de la terapeuta al consultante o a la consultante. claro. Entonces,
En el ámbito de la justicia, bueno, a mí me gusta mucho tratar de compartir siempre la parte etimológica de algunos conceptos que utilizamos porque la misma etimología nos puede ir guiando con respecto a qué es en el fondo una palabra y cómo se ha ido a lo mejor transformando su utilización. Y bueno, también me gusta de repente compartir algunas anécdotas que algunos docentes me han compartido al respecto, porque aunque estoy a la mitad de la carrera de Derecho, pues el ámbito del derecho está, en teoría, íntimamente ligado con la justicia. Entonces, bueno, yendo a la parte de la etimología, la palabra justicia proviene del sustantivo latino justitia y entre este a su vez del adjetivo justus, que significa justo, apegado a derecho. Ambas palabras tienen la raíz ius, que es la misma raíz que tiene la palabra derecho. Como cualidad abstracta, la justicia se refiere al valor o principio según el cual debe haber igualdad de condiciones para todos y cada quien debe obtener aquello que merece o que le corresponde. Entonces, en términos generales, podríamos pensar que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, para bien o para mal. Y a mí me parece genial el hablar de este tema porque en el ámbito del derecho, un docente que de hecho era juez, si la memoria no me falla, parte de lo que decía es que el derecho vendría siendo como un acercamiento a la justicia, entendida como algo que nunca va a poder alcanzar por completo, porque la justicia sería un concepto abstracto que de alguna manera rige nuestros pasos. Sin embargo, es utópico pensar que en algún momento podemos llegar por completo a la justicia. La justicia, de alguna manera, cuando se piensa que el Estado o las leyes van a hacer justicia a los individuos a partir de una acción que consideran injusta, de alguna forma lo que estamos pidiendo es que sea el Estado el que se vengue en nuestro nombre, porque entendemos que hacer venganza por mano propia no es quizá lo idóneo, aunque en algunas culturas antiguas pues se tenía un poco como este método de gobernanza de ojo por ojo, diente por diente. Eso se modificó y ahora de alguna forma dejó en manos del Estado, las autoridades, esa venganza que a lo mejor yo por mano propia aplicaría, eh, porque considero que no es lo idóneo o porque considero que no tengo la capacidad de ejercer ese tipo de venganza. Y Buscan entonces como un le moderador, cedo ¿no? ese poder. Ajá, exactamente, como un moderador, pero entendiendo que en realidad eso que yo llamaría justicia nunca se va a realmente alcanzar. Por ejemplo, si a mí alguien me hace un daño, me roba mis posesiones, quizá lo justo sería que esas posesiones me sean regresadas junto con una compensación por el daño realizado. Y si bien es cierto que actualmente ya se está intentando llegar a esos puntos en el ámbito del derecho, en muchas ocasiones lo único que se hace es castigar a aquel que roba y no necesariamente aquello que me robó me es restituido. Pero si vamos a otros términos, por ejemplo, alguien asesina a alguien, quizá lo justo ahí para algunas personas sería pues que la persona asesinada sea revivida, cosa que evidentemente no es Claro. factible. Entonces, aunque se haya castigado a la persona que asesinó a otra, no podríamos decir del todo que eso fue justicia. Podríamos decir que se aplicó la terminología legal o las leyes y las penalidades contempladas en ella, pero llegar a afirmar que se hizo justicia me parece que es un poco absurdo, Claro. porque en realidad lo justo sería que la persona que fue asesinada reviviera, cosa que no es factible. A ¿Tú mí cómo ves? me parece que inclusive dentro de la misma definición que mencionaste ahorita con respecto a lo del lo que se merece, que ya hablamos respecto del término de meritocracia, ¿no? Lo que te mereces por de acuerdo a las acciones que haces o no, y que ya habíamos también llegado como a un punto donde la meritocracia tal cual no existe, y esto también implica que
cómo vamos a tener ciertos límites al respecto de la justicia si no existe una situación de mérito por respecto a cosas tanto positivas como negativas. Entonces, en el mismo situación, para mi consideración es como, ok, existe la justicia o te van a hacer justicia de algo, ¿no? Y si a lo mejor una persona robó un pan o tiene un problema con no tener ciertas situaciones materiales y por sus propias necesidades de sobrevivencia se le castiga por las circunstancias en las que vivió, también tendría que tener una reciprocidad de justicia en lo que el mismo equidad de la oportunidad de las cosas materiales no tuvo, ¿no? Entonces, ¿desde dónde puede comenzar la justicia si no tienes un parámetro donde todos venimos en la misma inicio de meta, donde todos contamos con las mismas cosas, con las mismas situaciones materiales, porque yo considero que la justicia es más hacia las vinculaciones materiales, a lo mejor en algún punto, bueno, ahorita en este punto donde es una justicia social, se da mucho más este tipo de parámetros, ¿no? De que a lo mejor si robas, ¿no? Que es como que el estándar de cómo se implementa la justicia. Entonces, si no tenemos las mismas cosas materiales, si no contamos con las mismas habilidades para desarrollar estas cosas materiales, ¿hasta qué punto se podría considerar lo justo y también por qué circunstancias esta persona puede llegar a hacer o no hacer ciertos actos, ¿no? Sobre todo también a mí he estado últimamente viendo muchos videos con respecto a unas personas que hacen reivindicación social dentro de las cárceles y cómo reinserción que existe dentro de la sociedad de personas que están dentro de la cárcel. Entonces tampoco hay una reinserción, tampoco se plantea una justicia que inclusive que ayude o que genere una mejor forma donde los reclusos puedan reincorporarse o inclusive nosotros que ya sabemos que tenemos un sistema de justicia que no funciona, cómo meten a este tipo de personas presas y muchas personas que están en este concepto, en estos lugares, se ve la totalidad de decir, no tenían una familia que los protegiera, no tenían los recursos a lo mejor materiales, no tenían una igualdad social, no tenían una guía, no tenían un concepto de familia segura, inclusive un contexto seguro de vivienda, un contexto seguro de un cuidado y una guía y una protección por parte del gobierno que también se supone que tendría que estar ejerciendo en el cuidado de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podrías decir que estás haciendo justicia si el mismo gobierno, que es el que te tendría que proveer de estos recursos, no te está dando esta igualdad en común para poder después castigarte de las cosas que hiciste porque el mismo sistema no está dando estas oportunidades? Creo que ahí también, efectivamente, ¿de qué manera podemos decir que esto realmente es justicia? Bueno, habría que dilucidar si el término de justicia podría ser algo siempre positivo, porque, por ejemplo, hay un texto maravilloso escrito 400 años antes de Cristo, que es el banquete de Platón, eh, en donde lo que en el texto de los diálogos de Platón hay uno que se llama El banquete, en donde aparecen varias personas, varios filósofos o personas que están dialogando sobre distintos temas. Dentro de los diálogos también hay otro que se llama La República, en donde precisamente se habla un poco sobre la parte de la justicia. Y en La República hay un personaje que se llama Trasímaco, que lo que dice es que la justicia es el derecho que imponen los poderosos. Dicho más específicamente, sería lo justo no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, justicia es simplemente lo que le conviene al más fuerte. Y si lo vemos así, mucho de lo que estamos observando actualmente coincide con esa definición de qué es justicia.
Es decir, la palabra justicia, digamos que tiene un halo positivo, una percepción de algo digno de alcanzar y que coincido con esa perspectiva. Sin embargo, para algunas otras personas podría ser también una forma de justificar cómo la clase dominante termina viéndose beneficiada. Y aunque en teoría esa no es la justicia, so, de, de la imposición del más fuerte, del más poderoso, del que tiene más dinero, en la realidad podemos tener muchos ejemplos en donde esto es lo que ocurre. Por ejemplo, si una persona se roba menos de 1 millón de pesos, probablemente termine en la cárcel más ruda, hablando de nuestro país, pero creo que en cualquiera aplicaría. Pero si se roba 1.000 millones de pesos, probablemente termine en una cárcel de lujo, en donde incluso, como tiene 1.000 millones de pesos, porque fue lo que se robó, puede contratar a los mejores abogados que le permitan, a partir de amparos y a partir de recursos legales, que termine siendo juzgado en prisión domiciliaria, es decir, que se quede cómodamente en su hogar. Entonces, ese tipo de conductas lo que estarían dándonos a entender es que, dependiendo del nivel económico, político, de habilidades e incluso de relacionarse socialmente con ciertas u otras personas, las mismas leyes no aplican de la misma manera para todos, Pero ¿no? bueno, Y eso que podríamos pensar que es injusticia, quizá es justicia, pero viendo a la justicia no como algo alcanzable y positivo, claro. sino como algo no tan igualitario. No sé si logro explicar la idea. Sí, y de hecho, en el concepto donde mencionas como esta situación donde entre las personas que tienen dinero y que inclusive puedes llegar a generar dinero dentro de la misma cárcel, pueden tener mejores derechos o pues mejor estadía durante su estancia en esta misma, ¿no? Y no necesariamente tendrían que tener muchísimo dinero como los millonarios que generan cantidades exorbitantes, porque también aquí se ve que en zonas de la cárcel en la Ciudad de México, por ejemplo, que la mata viejitas y ciertas personas que están ya en un círculo donde dentro del mismo reclusorio, con ciertas personas de este índole, ya manejan la cárcel, tienen comercio dentro de la cárcel, y todo el mundo sabe, o sea, ya hasta nosotros como externos, que tienen estas posibilidades donde ellas tienen ciertas particularidades, donde en la misma cárcel les exigen dinero para tener ciertas comodidades, ¿no? Que se supone que las personas externas de su familia pueden llevarles dinero y que puedan tener, no sé, pasta de dientes, papel higiénico, ropa, etcétera, cosas como muy básicas, pero que si no tienen esta posibilidad, por eso les permiten hacer comercio dentro de la cárcel para que ellas mismas puedan tener este tipo de artículos. Sin embargo, al tener como estas situaciones malas del mismo sistema carcelario, penitenciario, no pueden manejarlo de una manera pues justa, ¿no? O sea, más que vale el término de justicia, donde ni siquiera dentro del sistema penitenciario se maneja una logística de que puedan penalizarlo y tener este tipo de condenas que teniendo como a lo mejor cierto estatus, o sea, hasta qué punto podrías inclusive decir que en el momento en el que ya te manejan dentro del penal, ya estás ejerciendo un castigo por haber hecho un acto ilícito, qué tipo de vida tendrías que tener dentro del penal para que también se te siga dentro de este castigo, ¿no? O qué punto tendrías que manejar que estas personas, hasta qué punto podríamos castigarlas para que ellas se sientan mal o para resarcirlas por las culpas que hayan tenido o analizar todo el contexto de vida para poder darles una reinserción y que también haya una situación donde ellas se concienticen de sus actos no fueron los correctos y poderles darle la oportunidad de que sean entre comillas una mejor persona y que no vuelvan a cometer estos actos ilícitos para que ya cuando estén fuera
y no en dentro de la sociedad sean ciertamente productivos o que no vuelvan a cometer a lo mejor un robo o que no vuelvan a cometer un asesinato. Sí, y hay personas que a lo mejor hasta también dentro de esta concepto o juego de palabras, porque también se dan este tipo de conceptos de que hay una persona, un asesino serial, por ejemplo, que tiene 17 asesinatos y les dan 200 años de cárcel, ¿no? ¿Y dónde está la justicia? Tampoco se va a poder cumplir una situación de justicia, que a lo mejor se quedan muchísimos años dentro de la cárcel, pero ¿cómo son tratados dentro de la cárcel también? Porque a veces hasta les va mucho mejor dentro de la cárcel que fuera de esta. Claro. A mí me parece que la justicia como tal es un concepto abstracto, utópico, que en la realidad no se ve reflejado. En la realidad podremos decir que vemos más reflejado lo opuesto, que sería la injusticia, y lo Ujú. vemos cotidianamente en cualquier lugar, simplemente al salir de la calle, ves a niños que por un lado les tocó el privilegio de ir a la escuela y ves a otros niños que pues, les tocó la mala Trabajar desde suerte, niños. la injusticia de ponerse a trabajar, ¿no? Y de no tener acceso Ujú. a estos mismos derechos y que como adultos tampoco van a tener derecho a los mismos puestos, a los mismos sueldos, ni van a tener derecho a la misma representación legal porque el dinero que tienen no es el mismo. Y si bien es cierto que hay excepciones en donde en dificultades familiares o sociales, algunos de todas maneras logran sobresalir, la realidad es que son eso, excepciones. Claro. Entonces, a mí me parece que lo complicado es que nos han vendido la idea de que la justicia sí existe, de que sí es algo factible de lograr en la realidad y que mucha gente a partir de esa creencia rige su vida depositando la confianza, la fe, que sería confianza ciega, en instituciones, en entes religiosos, en ideas que surgen de su propia mente, como el karma, como Dios, como ese tipo La justicia de divina. perspectivas, justicia divina, que de alguna manera les hacen sentir cierta tranquilidad, lo cual me parece que es positivo para el individuo, pero al mismo tiempo permite que a nivel social ese individuo no busque que algo sea modificado porque sigue esperanzado en que sí existe la justicia y que esa justicia tarde o temprano se va a aplicar. Es decir, me parece que esta perspectiva de la justicia no es algo que de repente colectivamente empezamos a ver de esta manera, sino que es una forma en la cual la oligarquía, es decir, aquellos que nos gobiernan, nos han ido entrenando para irlo aprendiendo de esta manera, porque pensar en el fondo que sí existe la justicia y que tarde o temprano mágicamente se va a aplicar, termina generando que la sociedad no se revele ante las injusticias cotidianas que nos rodean. Es decir, es una forma de alienación que socialmente la oligarquía ha implementado y que en muchas ocasiones se tiene como herramienta para intentar Manipular. fingir que se hace justicia a los jueces, al poder, nuestro país, el poder judicial, a los policías, a los abogados y a todo este entramado que de alguna manera finge que aplica la justicia, pero que en realidad jamás la aplicará. Entonces, me parece que es una forma más en la cual vivimos en una matrix, ¿sí? De la Claro, cual quizá nos conviene intentar salir, como empezar a cuestionar por esta supuesto. idea de que sí existe la justicia. ¿Cómo ves? Me parece de hecho muy importante que inclusive a lo mejor hasta en un estado, una situación filosófica y que existan las escuelas que precisamente a lo mejor no existe, el que se pueda analizar el concepto de justicia, ¿no? Y tú como lo bien lo mencionas, me parece que el que no se hable de algo tan importante como el concepto de justicia hoy en día hace que las personas le pongan esta función este derecho, este valor a otras entidades que no van a generar un cambio real
y que no van a poder darnos esta situación de acción y que nosotros mismos nos hagamos responsables tanto de nuestras propias acciones como de las acciones de los demás y que exijamos más cosas. Está el punto donde existe, por ejemplo, esta justicia divina que nos han enseñado sobre todo nosotros como latinoamericanos, que si te portas bien vas a ser buena persona, ¿no? O sea, al final del día siempre va a haber esta justicia, porque si tú eres una buena persona, te van a pasar cosas buenas, vas a tener muchas situaciones, posibilidades económicas, posibilidades donde nunca vas a caer ni siquiera en la cárcel, no vas siempre vas a tener un buen trabajo porque existe una justicia divina y te vas a ir al cielo si te vas a ser una buena persona y te vas a ir al infierno, este tipo de castigos externos, ¿no? Y si a lo mejor la justicia penal, justicia social, no te hizo justicia a ti como individuo, pero existe un Dios, pero existe el karma, pero existen estas personas que al final del día nos van a dar la justicia que tanto anhelamos y las necesidades de frustración van a ser sediadas en este aspecto. A lo mejor lo entiendo desde un aspecto donde tú ya no puedes hacer nada y puedes limitarte a decir, chin, ¿no? O sea, yo no quiero ser una mala persona y no puedo darme la justicia que necesito, entonces necesito otro concepto donde sostenerme porque no puedo ir a matar a esta persona, porque no puedo hacer justicia por mí mismo, ¿no? A lo mejor en este concepto funcionaría, pero ¿qué pasa si lo que a mí me pasó es que me quitaron una casa que es mía? Entonces, ¿a dónde está la justicia? Entonces, ya será, no te preocupes, en el reino de Dios tendrás miles de hectáreas, ¿no? No sé, a mi consideración es como un poco absurdo, donde entonces a quién le tengo que pedir, yo me tengo que callar y agachar la cabeza para decir que yo voy a ser esta persona buena y poderosa, pero ya en los reinos del Señor, o que el karma o ese tipo de conceptos que tampoco vas a saber si existen o no, ¿no? Entonces, en este punto sí es algo importante como la necesidad de saber de dónde viene la justicia, hablar este tipo de temas y conceptualizarlo de que es una situación de necesidad, ¿no? Del ser humano inherente, donde tendríamos que, aparte por ser seres sociales, tenemos que aprender a convivir con los otros y también aprender a cómo organizarnos desde una manera más empática y solucionar los problemas de materiales y emocionales y de lo que se puede o no hacer en este plano y no nada más evadiéndolo con este tipo de conceptos como una justicia divina o el karma, considero yo. Sí, yo creo que cuando dejemos de pensar que realmente existe la justicia y entendamos que lo que tenemos es algo que intenta acercarse a ese concepto abstracto, pero que nunca lo va a lograr alcanzar. Creo que en ese momento parte de nuestras frustraciones van a desaparecer porque están generadas, porque justo la expectativa no se está cumpliendo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, por pensar en el amor ideal. Cuando yo entiendo que el amor ideal no existe y que incluso teniendo una pareja que me encanta, me fascina, con quien me siento muy feliz, que aún así algo le falta porque no es ese amor ideal en el que durante mucho tiempo quizá pensé, sino que simplemente es amor y ya, quitándole lo ideal, probablemente voy a aprovechar un poco mejor ese vínculo afectivo que en ese momento tengo, dejando de idealizarlo y tratando de trabajar día con día para que se mantenga el mayor tiempo posible. Si yo entiendo, haciendo un símil, que no existe la justicia, que es un término abstracto, que el mundo está rodeado de situaciones que son injustas y que no va a haber un poder superior que equipare esas injusticias y que en algún momento ponga empate en el marcador. Probablemente eso me va a ayudar a no quedarme conforme con la situación actual y a seguir luchando para que legalmente el derecho se acerque un poquito más a eso que llamamos justicia. Es decir, a mí me parece que en muchas ocasiones el quedarme con la idea de que sí existe la justicia
termina generando un adormecimiento en los individuos que terminan de alguna manera conformándose con esa justicia, que si no ocurre en este mundo, en esta vida, ocurrirá en la que sigue. eh, y por eso precisamente creo que en ocasiones aferrarnos a la idea de que sí existe la justicia y que es factible llegar a ella de forma real, termina siendo contraproducente para la mayor parte de la población. Creo honestamente que es mucho más sensato pensar que no existe como tal la justicia, que es un término abstracto que nos guía hacia un lugar para tratar de estar cada vez mejor, pero al final pensar esto, que puede ser descorazonador en ese momento, que puede hacer que me sienta muy abandonado, muy triste y abatido, puede a su vez ayudarme a que siga intentando que ese derecho siga evolucionando. Paradójicamente, el dejar de creer en un poder divino, llámese karma, Dios, el universo, que va a hacer justicia por mí, puede ayudarme a que yo intente hacer justicia por mí, que no necesariamente es yendo a matar a otra persona, sino intentando que esas leyes se modifiquen de forma tal que sea un poco más cercano a lo que debería ser la justicia. Claro. Entonces, para mí, cuestionar la existencia de la justicia precisamente nos puede permitir tratar de que el derecho se acerque un poquito más a ello. Conformarme con que sí existe la justicia y que en algún momento será aplicada, ya sea por las leyes o por un Dios o el karma, paradójicamente me hace pensar que la gente se está adormeciendo y Así que va a es. dejar de luchar por verdaderamente intentar tener un mundo un poquito más justo o un poquito menos injusto. ¿Tú Uf. cómo ves? A ver, permítame tantito, voy a cerrar la ventana que está soltándose el aguacero, no sé si se escucha mucho. Sí se escucha algo, aunque no sabía qué era. Ajá. Ya. Es que sí se escucha, creo que más el agua, y a ver si ya se bajó tantito. Bueno, Sí, entonces, ya se llama. de hecho, igual hasta ahorita pensando como en este concepto de 15 de septiembre, que ya viene lo del 16 y el grito de independencia, me recuerda mucho como este concepto de decir el por qué nosotros tendríamos que también seguir como con este concepto de justicia, ¿no? Sobre todo porque siempre tenemos que ir viendo las necesidades que tiene en general una comunidad y si las personas, la mayoritariamente no se están viendo reflejadas en una igualdad o un merecimiento, una dignidad dentro de su propia situación de vida, me parece que es importante exigirlo, ¿no? Y un ejemplo importante también de esto es cómo existen todas estas revoluciones, existen todos estos movimientos de justicia social que luchan por cambiar ciertas leyes, que luchan por exigir más derechos, que luchan por cambiar ideologías, tanto de género, de derechos de mujeres, de derechos de los niños, de derechos de muchas situaciones, que por eso existe este concepto de justicia y de querer mejorar una sociedad en la cual a lo mejor ciertos valores, a lo mejor ciertas ideas se están quedando arcaicas y tenemos que ir luchando y mejorando lo que hemos vivido y que es también importante considerar y reconsiderar los conceptos de justicia y los conceptos de valores que vamos modificando a lo largo del tiempo. Entonces, si hoy en día, que siempre todos los años, por ejemplo, aquí en México, el 16 de septiembre festejamos lo que es el grito de independencia, que por fin nos pudimos liberar de un yugo español que llegaron estas personas a poder conquistarnos. Entonces, podemos recordar que la justicia también es esto, ¿no? De poder luchar por nuestros derechos, poder luchar por un país o un lugar mejor, de un mejor desarrollo cultural, desarrollo de leyes. Entonces, esta parte de la justicia creo que es muy importante, sobre todo ya hilándolo con estos días de celebración, que es importante seguir trabajando, seguir mencionando y aparte de seguirlos estudiando, me parece, porque siempre creo que a lo largo de la historia va a estar este tipo de modificaciones que a lo mejor lo que hoy nos aparece justo, mañana no lo sea. Exacto. A mí me parece que
la justicia y el tener claro el deseo de que las cosas sean un poco más justas es aquello que nos permite mejorar. Creer que algo ya está implementado, ya está ocurriendo o de forma inmediata va a ocurrir sin que yo me levante del sillón y haga nada por lograr eso. Creo que al final lo único que hace es mantenernos un poco más alejados de esa aspiración que tenemos. Hay una frase que está vinculada a la utopía que me gustaría compartir, que se le atribuye a Eduardo Galeano, pero en realidad el mismo Eduardo lo menciona, que en realidad es de Fernando Birri. Fernando Birri fue un cineasta, director y actor argentino, que en alguna conferencia conjunta Fernando Birri fue quien dio esta frase. Sin embargo, como era una conferencia conjunta, la mayor parte de la gente se lo atribuyó a Eduardo Galeano porque era mucho más conocido. Okay. Entonces la frase se le atribuye a Eduardo Galeano, pero en realidad el mismo Eduardo menciona que es de Fernando Birri y que dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Claro. Entonces a mí me parece que podemos quitar utopía y podemos poner justicia y Sí. es exactamente lo mismo. Es algo inalcanzable, es algo que probablemente jamás como tal podremos aplicar en la realidad y sin embargo el pensar en ello nos permite ayudar a que las leyes se vayan modificando. Es un trabajo arduo, es un trabajo que probablemente requerirá cientos o miles de años y nunca se va a lograr del todo. Sin embargo, a mí me parece una perspectiva mucho más sensata el creer que todavía no llegamos a esa justicia, que pensar que sí ya hemos llegado a ella o que sí existe como tal y que de alguna manera alguien en mi lugar, en mi nombre, la va a aplicar, porque me parece que eso lo que termina generando es que pues yo no luche por seguirla alcanzando. Claro. Entonces, esa sería mi conclusión. Me gustó el concepto que ahorita manejaste, como la alusión de cómo tendríamos que estar luchando cada vez y que al final el día no llega. Me recuerda como un poco al concepto de la felicidad y la alegría, ¿no? Entonces, como que la alegría siempre va a estar en medio y siempre luchas por llegar a como a la etapa final de la felicidad, pero pues en realidad es como que este grupo, conjunto de alegrías que también vienen alrededor diferentes emociones y no necesariamente tiene que ser todo en una situación de alegría. Entonces está muy interesante el concepto de cómo lo manejas a este planteamiento de esta idea de la justicia. Y pues sí, también para que lleguemos a un punto de menor frustración, me parece, porque no podemos llegar a una situación de justicia total. Entonces, sobre todo en la frustración de cómo saber manejarlo cuando no existe una justicia como tal, porque nunca la va a existir, porque hasta qué punto, a quién les estás haciendo justicia, como estas preguntas que hice a un inicio, la justicia va a ser hacia quién y de dónde inició y de quién es la parte injusta aquí, porque tal vez ambas partes, porque aquí hablamos de individuos como tal, todos padecemos de ciertas situaciones y todos tenemos ciertas vulnerabilidades y todos también tenemos, pues sí, manejamos ciertos niveles de diferentes contextos. Entonces, ¿justicia de quién? ¿O justicia para quién? Entonces, simplemente es ir manejando como tal conceptos de sistemas, conceptos de mejora, conceptos de que si ya se está manejando esto de cierta manera, ¿habrá alguna forma de manejarla de una mejor manera? ¿Hay una forma de mejorar? Y entre más información tengamos, yo creo que vamos a ir teniendo también mejores decisiones y mejores acciones. Lo importante es aprender. Lo más importante yo creo que es aprender, porque si hemos llegado a este punto de la sociedad donde los niveles tecnológicos han seguido avanzando es por lo mismo, porque hemos recopilado mayor cantidad de información y las personas pueden seguir evolucionando y seguir cambiando el mundo que nos rodea, ¿no? Ojalá que sea para bien. Pues sí, ojalá y por lo menos no siga empeorando, ¿no? Ajá, mínimo. Creo que en ocasiones también esta perspectiva que nos venden de que todo tiene que ser para mejorar,
que es loable y me parece genial. Sin embargo, un poco siendo más realistas, a veces es, bueno, que no sigamos empeorando, Y es ya es una ganancia. ventaja, ¿no? Ajá. Y es ganancia. Entonces, me parece que justo esa es la perspectiva que yo intento compartir en el ámbito terapéutico, y que además va ligada a entender el por qué me siento enojado, por qué me siento triste, por qué me siento mal, entendiendo que es lógico que ante situaciones de injusticia yo me sienta de esa manera, porque justo mi cerebro está percibiendo que aunque yo le estoy a lo mejor tratando de hacer coco wash y decirle, no, bueno, tarde o temprano a quien le llega su merecido y el karma se va a encargar y en otra vida yo voy a ser feliz y demás, el cerebro que está anclado en el presente y que está anclado en la realidad que percibe, porque al final, creo que lo hemos platicado en algún otro momento, pues podemos estar metidos en contenedores, tipo la película Matrix, y creyendo que todo esto que es real lo es cuando en realidad es una ficción. Pero bueno, partiendo de la idea de que probablemente esto que vemos es la realidad, como el cerebro percibe que eso es injusto, por eso se enoja, por eso se frustra, por eso se siente mal. Y entonces, en el ámbito terapéutico, en lugar de forzar o intentar forzar a mi cerebro para que se tranquilice y no le haga de tos, no haga bolas, en muchas ocasiones lo que yo prefiero es que la gente justo se dé cuenta del por qué su cerebro se siente tan mal, justo se percate de la injusticia que tiene enfrente y justo intente hacer algo, más allá de darse palmaditas en el hombro, para intentar que esa injusticia disminuya un poco. Claro. Entonces, en muchas ocasiones el modelo terapéutico desde el cual trabajo y desde el cual miles de personas afortunadamente también lo hacen, no busca que la gente se tranquilice y se sosiegue. A veces lo que busca es precisamente que la gente se siga rebelando y siga intentando cambiar este sistema que no es justo. Entonces, creo que a veces va más por ahí. Claro, es que saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no, ¿no? A mí me parece algo así, ¿no? Me parece que el generar o pensar en una situación de justicia divina o el karma hace una evasión. Entonces lo que tienes que hacer es manejarte o plantearte desde la realidad y ver las situaciones en las que puedes tener una situación de acción o lo que no. Por ejemplo, no sé, en un contexto donde me robaron algo, ¿no? Y ya sé que no hay una justicia legal, no hay una justicia donde yo pueda encontrar a esta persona y que me devuelva las cosas, ¿no? Pero dentro de esta situación a lo mejor ya puse una situación de decir, me robaron esto y ya fui y hice la demanda o decir que fue un robo, ¿no? No me acuerdo cómo se le llama específicamente la palabra. La denuncia. La denuncia, ¿no? La denuncia ya se hizo. Bueno, ya hice la denuncia y aparte, ¿qué es lo que ahora puedo hacer? Porque no puedo tampoco estar esperando todo el tiempo una justicia divina y estar rogándole todos los días a las personas, a Dios, para que este señor que me robó me lo regrese o que le pase algo malo, ¿no? Pero puedo mejorar la seguridad de mi casa. Puedo comprar ventanas, cerrajería o algo que tampoco es, a veces es tan bonito ni justo lo que sea, pero estoy haciendo algo para que no vuelva a pasar. O busco que las leyes estén haciendo lo que tengan que hacer. A lo mejor junto a un grupo de personas que están en mi colonia y organizo a las personas para que ahora tengamos más seguridad dentro de la colonia y me hago responsable de estas acciones. Me hago responsable de ahora en adelante qué es lo que yo puedo hacer, cómo me puedo organizar con las personas que también le competen este tipo de acciones, que son mis vecinos y que también están preocupados por el mismo tema, y qué podemos hacer. Entonces, no nada más quedarte sentado y con el enojo, es una situación de decir, me tocó esto, cuáles opciones tengo y no lo voy a dejar la responsabilidad a alguien más, ni a un ser divino, ni a una situación kármica, ni nada, sino voy a hacerme responsable y con la realidad, ¿cómo lo puedo mejorar? Exacto, esa es la idea, porque al final, incluso aunque llegues a cierto punto y de ahí ya no puedas avanzar, probablemente todo ese recuento de acciones que empezaste a pensar y a ejecutar
al final te van a brindar un poco más de tranquilidad que simplemente pensar en que Dios se lo va a cobrar o el karma o el universo. Sí, Entonces, creo que en muchas ocasiones nos hemos inclinado más por intentar hacernos coco wash y fingir que nada pasa y que la justicia ya está aconteciendo en el día a día y que alguien me hará justicia de alguna forma mágica. Y creo que, aunque inicialmente puede ser más desolador pensar que esto no es así, creo que verlo probablemente es en realidad, que es un mundo injusto, paradójicamente puede ayudar a que cada día nos podamos acercar un poco más a esa justicia. O sea, si yo pienso que la justicia ya está aquí, no me tengo que mover hacia ningún lado porque ya está, ya ocurre, ya mágicamente se va a aplicar. Pero si yo pienso justo que algo que es deseable todavía no se alcanza, aunque inicialmente me puede generar enojo y tristeza y frustración, creo que a la larga va a propiciar que me mueva y que me acerque un poquito más a ello. claro. Entonces, esa es la invitación, irnos más por este lado. Pues sí, muchas gracias. De hecho, me pareció muy importante, muy listo, como muy, muy amena la plática y me pareció con algunos puntos muy interesantes como para retomarlos y dejarlos en nuestra libretita de cosas para reflexionar esta noche. Entonces, pues muchas gracias, Carlos. No sé si quieras agregar algo más para terminar. Pues invitarnos a que comprendamos que la vida no es justa y que probablemente jamás lo va a ser. Y sin embargo, a lo mejor algo podemos hacer para intentar que sea un poco menos injusto. Claro, pues sí. Pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que si quieren hablar más del tema, porque existen muchas variantes de la justicia y aquí solamente como retomamos una embarradita de a lo mejor lo de psicología y todo esto, entonces si quieren que nos extendamos más en el tema, pues por favor pueden escribirnos, comentarnos y muchas gracias por escucharnos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, les mando un abrazote, cuídense mucho y hay que hacer justicia. Hasta la próxima.